Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 20 de enero, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy brillante, cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo de Isabela, y nosotros muy agradecidos de lo que el Señor ha entregado a nuestras vidas durante el fin de semana, donde pudimos recibir una palabra poderosa desde momentos, ¿verdad?, donde nosotros sabemos que el Señor siempre trae a nuestra vida esa palabra fresca, esa palabra que nos llena de ese gozo y de esa paz que solamente el Señor puede dar. Dios bendiga a mis hermanas en esta hermosa mañana, mis hermanos. Tuvimos un contratiempo con la transmisión, la tuve que cortar para volver a entrar. Así que en esta mañana yo les invito a que presentemos este espacio de hoy, lunes 20 de enero del 2025, y estamos muy agradecidos con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque reconocemos que lejos de toda otra cosa es para nosotros importante entender que estamos en un tiempo postrero. Dios te bendiga, madre, buenos días. En este día, Dios te bendiga, Mirelsi, buenos días. Tuvimos como un pequeño revolú ahí en la transmisión. Me parece que fue un update que tomó el teléfono en un momento dado y me cambió la programación, pero de alguna manera, buenos días para todos, Dios les bendiga. Hoy 20 de enero, vemos que este mes está corriendo bastante acelerado, nos parece a nosotros, pero es interesante reconocer que dentro de cada una de las cosas que el Señor nos permite vivir, hay una palabra poderosa que nos llena de gozo, de alegría, de nuevas fuerzas, porque es en Él donde único nosotros podemos funcionar, donde nosotros podemos sentirnos cubiertos, sentirnos con el gozo y la paz que solamente el Espíritu Santo puede darnos, porque de eso se trata. Dios te bendiga, hermana Yeida. Gastón, buenos días, buenos días. Hoy 20 de enero, como le decía hace un momento, pareciera como que este mes va demasiado a prisa y nosotros nos sorprendemos porque es la impresión que nos da. Buenos días, y estamos comenzando esta transmisión del devocional en esta mañana, y quisiéramos, como todos los días, que este programa sea compartido dentro de tus redes sociales para poder alcanzar más vidas que sean parte del cuerpo de Cristo, y de alguna manera que entiendan que hay esperanza en Jesús, es donde único hay esperanza. Y en esta mañana, como todos los días, vamos a presentar este espacio y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te adoramos y te damos la gloria a ti. Tuya es la gloria y la honra, oh Padre amado, en esta hermosa mañana, porque solo tú mereces, Señor, toda gloria y toda honra. Padre, gracias por permitirnos abrir los ojos a un nuevo día. Gracias, Señor, por tener, Padre amado, la oportunidad de elevar manos arriba y reconocer que fuera de ti no hay quien salve. Espíritu Santo, bendice a mis hermanas en esta mañana. Oh Padre, mira a Omaira, mira a Yeida, Padre, mira a mi hermana Mirelsi. Oh Padre amado, te presento también a Arlene Bravo, Xiomara Méndez, hermana Carmen Rita. Oh Padre amado, mi hermano Eric Soto, mi hermano Javier Rodríguez, mi hermano David Muñiz. Oh Padre amado, la esposa de nuestro hermano Eric, Padre, Dora. Oh Padre amado, yo te doy gracias porque tú eres fiel y verdadero. Oh Padre, porque para ti no hay imposible, porque en ti no hay sombra de variación. Bendice a mi hermana Mirelsi Cortés y a su esposo Wilfredo. Oh Espíritu Santo, yo te doy gracias por cada vida que al lado de su artefacto electrónico, Padre, mi hermano Jesús Marmolejo. Dios te bendiga, buenos días. Estamos comenzando, Padre amado. Yo te ruego que tú alcances cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Permite que esta palabra llegue al corazón de alguien y que podamos, Padre amado, traer la edificación correcta. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios te bendiga, hermana Omaira, buenos días. Hoy tenemos un mensaje de la palabra que se encuentra en un libro muy hermoso del Antiguo Testamento. Se llama el libro de Números, y en este libro de Números, en los versos 18 al 23 del capítulo 9, el capítulo 9 de Números, versos 18 al 23, y vamos a estar hablando
de cuando la nube se detuvo. Fíjate que vamos a estar leyendo la palabra en Números 18. Dios te bendiga, Carmen Rita, buenos días. Ahora mismo acababa de saludarte. Dice la palabra del Señor: cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana y a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo 2 días, un mes, un año, mientras la nube permanecía sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Así respetaban la orden del Señor como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Números 18, 9, 18 al 23. Números 9, 18 al 23. Tenemos en esa poderosa palabra algo que llama mucho mi atención con relación a la manera como nosotros nos movemos. Fíjate que una cosa es lo que tú puedes ver desde tu distancia, desde el punto y coordenadas donde estás situado, donde estás parado. Frente a ti se abre un campo visual, frente a ti se abre un área donde puedes tener alcance y puedes observar algún ángulo desde donde tú estés justamente parado. Pero fíjate que diferente es lo que pueden ver otros a la distancia estando tú en ese punto detenido. Fíjate que me llama la atención porque aquí se habla cuando la nube se detuvo. Fíjate que cuando la nube se movía, ellos tenían que recoger su tienda y movilizarse junto con la nube. Pero si la nube se detenía y se quedaba allí asentada, ellos tenían que permanecer ahí asentados en ese punto exacto. Fíjate que cuando hablamos de coordenadas, pareciera que estamos hablando de matemáticas, pero cuando hablamos de coordenadas hablamos de un punto fijo, hablamos de un lugar donde se te puede ubicar, un lugar donde se te puede encontrar y es específico. Esa coordenada te va a ubicar en un lugar específico. Pero fíjate, la palabra del Señor nos habla claramente que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, era mucho en multitud, pero sabemos por la palabra que ellos estaban viviendo un momento muy difícil porque ellos, aunque tenían una palabra, ellos sabían que habían estado mucho tiempo ahí como esclavos. Y cuando tú has estado mucho tiempo en una misma postura, en una misma posición, como que uno tiende a acoplarse al lugar donde uno ha estado ahí puesto por mucho tiempo. Fíjate que lo que le sucedía al pueblo de Israel es muy parecido a lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Dios te bendiga, hermana Aida, ministro, ¿verdad? González, Dios te bendiga. Buenos días. Estamos conversando la palabra en Números 9, 18 al 23. Y estamos diciendo que las coordenadas, cuando hablamos de coordenadas, estamos hablando de una ubicación particular. Y todos nosotros pudiéramos decir que estamos hablando de matemáticas, porque estamos hablando de un punto fijo en un plano. Vamos a decir que estamos hablando de una ubicación. Fíjate que dentro de lo que pudiera ser un GPS, que es ese artefacto que utilizamos para dirigirnos, o ese programa que usamos en nuestro teléfono o en nuestros vehículos para ubicar una dirección particular, y nosotros seguimos las flechas, seguimos las instrucciones para poder llegar a ese destino. Algo así era la nube cuando se detuvo o cuando se movía. Esa nube era la presencia de Dios, porque recordemos que el pueblo de Israel no había podido resistir la presencia de Dios cuando Dios desciende sobre el monte y habla con Moisés para darle la ley. Pero sabemos por la palabra que Dios siempre quiso tener contacto con el ser humano. Y esto me llama mi atención porque en estos versículos que hemos leído desde el verso 18, dice que al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban.
todos los días permanecían, todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Y esto llama mi atención porque nosotros en ocasiones olvidamos nuestra identidad y nosotros en ocasiones nos movemos sin buscar ningún tipo de dirección, simplemente porque algo no nos cuadra, simplemente porque algo no lo entendemos, tal vez desde el plano, desde el punto específico donde tú estás, tú ves las cosas desde una manera. Sin embargo, cuando te alejas de ese punto y lo ves a distancia, otra cosa es lo que ven la gente de afuera. Mientras tú estás viendo el punto final de esa trayectoria que tú llevas, el que viene frente a ti está mirando otra cosa. Y eso llama mi atención porque específicamente la palabra nos dice que cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana y la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Fíjate que algo que nosotros se nos hace muy difícil es entender esa forma de hablarnos Dios a nuestro espíritu, porque lo que sí es cierto es que necesitarás activar esa parte espiritual. Y tal vez tú pudieras decir que como visitas un lugar de reunión, tal vez con eso has activado tu parte espiritual. Puede que tengas algún tipo de intención, porque en nuestra forma como el Señor nos hizo con esa parte que tiene hambre y sed para adorar. Pero en ocasiones nuestra línea de vida se distancia de esa necesidad porque comenzamos a buscar el agua en lugares donde realmente estamos muy lejos de poder recibir esa vida que nos ofrece, ¿verdad? En todo caso, el agua que físicamente necesita nuestro cuerpo. Fíjate que de igual manera como nuestro cuerpo necesita esa agua para vivir, de igual manera nuestro espíritu necesita esa agua de vida que solamente la tienes a través de la palabra. Pero fíjate que me llama la atención porque en esos versos dice que cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y la mañana la nube se levantaba y ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Fíjate que es un detalle muy interesante porque dentro de las instrucciones que Dios había dado era moverse cuando la nube así lo indicara. Y yo me pregunto en esta mañana si cada uno de los que estamos aquí presentes estamos confiados de que nos estamos moviendo según la nube se está moviendo, porque probablemente no estamos viendo tal vez lo que está pasando frente a nosotros, porque tal vez desde el plano donde tú estás, desde el punto donde tú estás, tú solamente puedes ver la sombra de eso que te está dirigiendo, pero no estás viendo cómo Dios te está guardando de tus enemigos, porque era la parte que Israel no podía comprender cuando se le decía en la palabra que tenían que esperar a que el Señor estuviera presente. Fíjate que en el momento donde Dios les manda a caminar de acuerdo a cómo la nube se movía, la palabra del Señor nos dice en Números capítulo 12, verso 5, dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y allí llamó a Aarón y María y salieron juntos. Fíjate que una de las maneras de Dios hablarle al pueblo, a aquellos líderes, era a través de la nube. Ellos no podían movilizarse si la nube no les daba a ellos ese momento, ese cue. Pero fíjate, me llama la atención porque en Éxodo capítulo 14, versos 19 y 20, dice la palabra, Éxodo 14, versos 19 y 20, dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos, y asimismo la columna que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos y los otros. Fíjate que es interesante, cuando te hablaba de coordenadas, te hablaba de un punto en específico. Cuando hablamos de coordenadas pareciera que hablamos matemática o que estamos hablando de un mapa, ¿verdad? Y como todos estamos familiarizados con la modalidad del GPS o aquello que nos guía, ¿verdad?, en medio de una ruta extraña, nosotros sabemos que se rige por unas coordenadas, unos puntos particulares que te ubican en un plano, en un punto específico. Y nosotros, dice la Escritura aquí, que en el momento que Dios está hablándole al pueblo, les está hablando, claro que sí, Mercedes, Dios te bendiga, estaremos orando para que el Señor normalice la presión de este joven, claro que sí. Sabemos por la palabra que una cosa es lo que nosotros podemos ver desde el punto específico donde estamos. Fíjate que Dios había llamado al pueblo de Israel para que hicieran fiesta en el desierto, pero en los versículos que leímos del 18 al 23 dijimos que al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Fíjate que una cosa es el trato de Dios con su pueblo, porque el trato de Dios con su pueblo es uno de ternura, es uno donde Dios hace que nosotros, aunque no merezcamos nada, porque el sol sale para buenos y malos, pero Dios tiene un trato que es muy particular porque Él te guía, te cuida, y dice la palabra del Señor que mientras el pueblo de Israel se movilizaba de acuerdo a cómo la nube se movía, ellos no podían irse delante de la nube, ellos tendrían que permanecer justo detrás de esa nube que por el día era nube y por la noche era columna de fuego. Fíjate que también en esas citas bíblicas que acabamos de leer de Éxodo 14, 19 y 20, nos dice claramente que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, que iba delante del campamento de Israel, se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Es decir, que en ocasiones nosotros pudiéramos estar ante un peligro inminente y probablemente desde el punto y las coordenadas que estamos visualizando nuestro caminar, estamos pensando que Dios no está porque no vemos frente a nosotros su presencia. Probablemente porque eso está guardando nuestra retaguardia, nuestra parte, ¿verdad?, de nuestras espaldas, para que nosotros no seamos alcanzados por el enemigo. Pero ¿qué sucede con nosotros cuando nosotros comenzamos a perder de vista o a no tener el control sobre una situación? Comenzamos a quejarnos, comenzamos por no entender nuestra forma de nosotros manejarnos, comenzamos a dudar y comenzamos a retroceder sin entender que frente a nosotros tal vez no estás viendo más que a una sola distancia, estás viendo en una sola dirección, pero las personas que vienen contra ti, Dios está guardándote de que no puedan alcanzarte, de que no puedan tocarte, de que no puedan hacerte daño, porque Dios tiene un trato muy especial con sus hijos, porque una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Sabemos que Dios creó la humanidad, que creó el escenario de nuestro mundo, que creó todo lo que a nosotros nos está rodeando, pero la palabra del Señor nos deja ver claramente que cuando nosotros no podemos ver a la distancia de nuestro camino la presencia de un Dios real, de un Dios que no te va a dejar envuelto en tus problemas, de un Dios que ha prometido estar contigo hasta el final, la palabra del Señor dice que en aquel momento que ellos perdieron
perdieron de vista la nube era porque la nube estaba dividiendo el campamento de los hijos de Dios de aquellos enemigos que querían atacar al pueblo de Israel por la retaguardia. Sabemos que en la retaguardia era la parte posterior en el campamento. Allí estaban las mujeres, los niños, las personas vulnerables, la gente que no tenía fuerzas para poder vencer, se quedaban atrás. Aquellos que no podían caminar, tal vez muy ligero, se quedaban atrás, pero para ellos Dios estaba haciendo ahí esa división, esa diferencia, porque de Dios es el poder. Cuando Él te da unas coordenadas para movilizarte, Él te da unas coordenadas porque Él tiene el cuidado de ti. Fíjate que en ocasiones nosotros nos turbamos cuando ese campo visual no llega a ver todo el área que quisiéramos observar, y es probable que en este tiempo, cuando nosotros estamos viviendo un tiempo profético como nunca, nosotros tal vez se nos escape de la vista todos los ángulos de los cuales Dios de alguna manera nos está guardando. Y la palabra nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Fíjate que una cosa era que ellos pudieran entender que verdaderamente no se podían adelantar en el viaje, pero tampoco podían olvidarse de que era Dios el que los estaba dirigiendo. Y fíjate, dice la palabra en ese capítulo 14 de Éxodo, dice el verso 19 y 20, que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero para Israel alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Fíjate que una cosa es lo que ven tus enemigos a distancia y otra cosa es lo que tú puedes ver. Es probable que no estés viendo nada, es probable que estás caminando en medio de una oscuridad, es probable que te encuentras tal vez turbado, tal vez te encuentras en un momento difícil, y probablemente es porque no entiendes que en ese verso 19 y 20 del capítulo 14 de Éxodo, cuando la nube se movió, dice la escritura que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Y nosotros sabemos que hay un verso en las Escrituras que Pablo nos dice que el Evangelio es locura para los que no creen, porque sabemos que este Evangelio es completamente incomprensible para alguien que no ha nacido del agua y del Espíritu. Fíjate que nos dice en Éxodo 14, 19 y 20, nos dice claramente que para aquellos era una nube tenebrosa. Y esto trae a mi espíritu aquel versículo de Pablo, dice que el Evangelio es locura para muchos, y es probable que haya gente que te esté tildando de que has perdido la razón, de que te has vuelto un fanático porque no entienden el nivel de relación que estás teniendo con el Padre, porque en un momento dado el Señor te llamó y tú respondiste a su llamado, pero en medio de la travesía de la vida, en medio del desierto de este mundo, te das cuenta que cuando pierdes la nube de vista, piensas que a lo mejor Dios te abandonó en medio de tu desierto. Tal vez no te das cuenta que Dios se está moviendo, tal vez para protegerte como lo hizo con el pueblo de Israel, para protegerte de aquellos enemigos que probablemente estaban haciendo la contra para que tú no pudieras llegar. Fíjate que la palabra del Señor nos habla de cuadros que nosotros tenemos que visualizarnos como iglesia, porque nosotros sabemos que la palabra es
para nosotros nuestra fuente de vida. Y a pesar de que eso le sucedió al pueblo de Israel, nosotros sabemos que estas historias del pueblo de Israel son parte de lo que el Señor hace en nuestra vida. Porque a pesar de que el pueblo de Israel veía una nube por el día y por la noche columna de fuego, nosotros en Cristo tenemos su dirección. Nosotros en Cristo estamos bajo esa tienda que un día nos tabernaculizó, dice la Escritura en Juan capítulo 1, que hizo morada en nosotros, que Él nos cubre, Él nos ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Por eso nunca predicamos una religión, nosotros predicamos un evangelio, una buena noticia, y es que Cristo murió por ti, pero está vivo. El Señor está vivo y ha prometido regresar por su pueblo. Y es por esa razón que en esta mañana, cuando estudiamos la palabra, cuando la nube se movía, es probablemente que en este momento tú no te des cuenta que el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que hay momentos donde vas a avanzar, pero hay momentos donde tendrás que detenerte. Hay momentos donde parece que nada está ocurriendo, pero es que Dios está peleando tu batalla. Cuando estás en el campamento correcto, tienes un Jehová Nisi, que Él levanta bandera por su pueblo, y es necesario que tú entiendas que no puedes desconfiar, que esta palabra es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Fíjate que para los enemigos del pueblo de Israel, aquella movilización de la nube era algo tenebroso. Dice la palabra del Señor que para ellos era algo que les causaba pavor, que les causaba confusión, porque toda persona que no conoce la palabra del Señor probablemente se encuentra en confusión, probablemente se encuentra batallando solo, cuando Dios quiere cubrirte, cuando Él quiere hacerte parte de su pueblo. ¿Y cómo te conviertes en parte del pueblo de Dios? Cuando confiesas que eres pecador, cuando confiesas que solo no puedes, cuando confiesas que necesitas ser lavado por la sangre de Cristo y que sea Él revelado a tu vida. Es ahí cuando nos convertimos en iglesia. Y dice la palabra que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo la columna de nube iba delante de ellos y se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Es el mismo efecto que Pablo nos habla cuando nos dice en su teología que el evangelio es locura para aquellos que no creen, para aquellos que no entienden que nosotros andamos en luz, que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Que es probable que nosotros, mientras estamos en una coordenada, en un punto particular, estás viendo solamente una parte, y cuando tú no vuelves a ver nada, no te das cuenta que se ha movido a la retaguardia para cuidarte, para bendecirte. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Estamos conversando la palabra en Números capítulo 9 versos 18 al 23. Dice que al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados, y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo 2 días, un mes, un año, mientras la nube permanecía sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Así respetaban la orden del Señor como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Y yo me pregunto en esta mañana que hay un comportamiento diferente para los que estamos en el campamento del Señor. Fíjate que no te hablo de ser un religioso, te hablo de vivir por la palabra del Señor, aunque cometemos errores y fallamos muchísimas veces, pero nosotros tenemos que
examinar nuestra vida y reconocer que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer y que se hace necesario, no que yo me crea mejor que nadie, sino que yo tenga que entender que yo dependo de Dios, que la palabra me dice, como decía Pablo, que el evangelio es locura para los que se pierden. Y te estaba trayendo el versículo del capítulo 14 del Éxodo, donde dice claramente en el verso 19 y 20 que el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos y los otros. Y probablemente tú a tu distancia estás viendo como que la nube no está, tú como que has perdido el contacto con aquello que te estaba dirigiendo, pero no te das cuenta que a pesar de que tú no lo veas, la nube se ha movilizado para protegerte, para cuidar tu retaguardia, para proteger a aquellos que amas, para proteger a aquellos por quienes has luchado, por quien oras, por quien intercedes, porque la palabra del Señor nos dice que Él tiene un pueblo y ese pueblo está en la tierra todavía porque el Señor ha prometido regresar, pero se hace necesario que más vidas entren al cuerpo de Cristo. Hay necesidad de que el Señor pueda hablar a cada vida y pueda hacerle entender que esta palabra es viva y eficaz. Fíjate que mientras tú estás a distancia, tal vez no puedas ver lo que está haciendo Dios en tu vida, pero lo que Dios está haciendo definitivamente es algo a tu favor, porque el mismo Pablo decía que este evangelio es locura para aquellos que se pierden, es locura para aquellos que no pueden entender que de Dios es el poder, y se trata de que nosotros estamos siendo cuidados y guiados por el Señor. Y en esta mañana yo me pregunto si hay alguien por ahí que ha perdido de vista la nube, que ha perdido de vista la presencia. Yo quiero decirte que la presencia del Señor te hace la retaguardia, te cuida, te protege, te dirige. Pero en ocasiones nosotros, cuando perdemos el control de una situación, nos desesperamos y comenzamos a dudar y comenzamos a comportarnos de la misma manera como se comporta alguien que tal vez no tiene dirección. Yo quiero decirte que en esa palabra que leímos al principio, nosotros sabemos que la diferencia del pueblo de Dios es que ellos obedecían cuando la nube se movía o cuando la nube se detenía. Y a veces nosotros persistimos en movilizarnos porque nosotros pensamos que estamos solos. Nosotros pensamos que a lo mejor Dios nos ha abandonado, pero yo quiero decirte en este día que Dios tiene poder y que Él no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él quiere transformar tu vida, que aun cuando tú no puedes ver lo que está pasando frente a ti, tienes que creer que Dios está movilizando tu situación, que aun cuando tu noche parece llegar, aun cuando no ves nada de frente, yo quiero decirte que Dios está a tu lado, que Dios está haciendo por ti todo lo que Él tiene que hacer. Por eso en esta mañana no te detengas, no escuches voces extrañas, piensa que el Señor no te ha abandonado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y la palabra del Señor nos deja ver claramente que mientras para los enemigos de Israel aquella movilización de la nube, para ellos de ese lado era algo tenebroso, para el pueblo de Dios es una luz, es una protección, porque nos deja ver también que es locura el evangelio para aquellos que se pierden, es locura para aquellos que todavía no pueden entender que de Dios es el poder. Y en esta hermosa mañana es nuestro anhelo que tú seas parte del cuerpo de Cristo, que tú seas parte del campamento del Señor. Probablemente has hecho todo lo que ha estado a tu alcance, pero en medio de tu mover te has salido de la dirección porque has avanzado tú fuera de la nube no se ha movido y tú has querido movilizarte. Yo quiero decirte en esta mañana que algo que distingue a los hijos de Dios es que ellos se dejan guiar por lo que la nube hace. Cuando la nube se movía, ellos se movían, pero cuando la nube se detenía, ellos se tenían que detener. Y esa es la diferencia, la línea muy fina
que divide a los hijos de Dios de las criaturas de Dios. Fíjate que las criaturas de Dios se proponen a llegar a un lugar y lo hacen a lo loco, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y para tú ser guiado por el Espíritu de Dios, tú tienes que invocar su nombre. Tú tienes que reconocer que eres pecador, que fuera de Él no hay quien salve, que el Espíritu Santo es quien te guía a toda verdad y a toda justicia. En esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy, lunes, estaremos celebrando un culto en honor a nuestro Dios que le hemos titulado Lunes de Guerra. Lunes de Guerra es un culto de intercesión, de milagros, donde el Señor opera milagros como Él quiere, y nosotros sabemos que cuando el pueblo se humilla, cuando mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra del Señor es real y nos deja saber claramente que aun cuando tú pierdas de vista, el fluir del Señor, Él está siempre de tu lado en esta hermosa mañana. Es para nosotros un privilegio presentarte la palabra del Señor y reconocer que solo cuando nos arrepentimos nosotros nacemos de nuevo. Cuando Cristo nos ha dado a nosotros la oportunidad de nosotros comenzar otra vez, es necesario que confesemos al Señor lo que nosotros pues tenemos que hacer para que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie en esta hermosa mañana. Dios te bendiga. Vamos a orar por las vidas, ¿verdad?, que nos han pedido la oración en esta mañana, y vamos a pedir misericordia y salud. Padre, te damos la gloria a ti porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu bendita misericordia. Oh Padre, nos humillamos delante de ti reconociendo que nada somos si tú no estás. Padre, reconocemos que de Dios es el poder, reconocemos que tuya es la gloria y que tuya es la honra. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos han acompañado. Oh Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que tú bendigas cada vida, Padre amado. Mira, Señor, esta vida, Padre, por la que se ha pedido la oración. Oh Padre Santo, también presentamos el ministerio de Jesús Marmolejo, oh Padre amado, para que tú le sigas usando, para que le des revelación, para que lo ayudes, oh Dios amado. También te presento en este momento, Señor, la salud, oh Dios amado, oh Señor, de alguien que nos han pedido la oración, Padre mío, para que tú pongas tu mano de salud. Oh Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad, porque la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Padre, pero hágase tu voluntad, Señor, no la de nosotros, porque sabemos que cuando se mueve la nube es que nosotros nos movemos. Padre, no podemos ir delante de la nube, sino detrás de la nube. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta hora que seas tú, Padre mío, revelado a cada vida a través de esta palabra. Señor, enviamos la palabra de poder que no torna atrás vacía, para que tú traigas revelación, luz, libertad, salud, unción. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, Padre, gracias cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Dios bendiga cada vida que nos acompaña diariamente en este día. Es para nosotros un privilegio. Comparte este en vivo con alguien. Nuestro anhelo es tirar las redes y que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Hay consolación en el Señor. Hay consolación porque solo a través de Jesús somos libres. Somos libres a través de Cristo. Él es la luz del mundo y Él es el que te va a iluminar en el desierto de esta vida. Dios te bendiga mucho. Buen día y buen provecho.